La mesa que fue cerezo ya no echará flores blancas y mis brazos desvaídos se han convertido en 2 ramas. El ligero ronroneo con que me aturde una máquina sobre la mesa marchita me recuerda que soy nada. Siento mis pies en el suelo enraizados como plantas y mis dedos con las teclas fundidos en la pantalla. Quiero marcharme corriendo y miro si aún tengo un alma, pero el cable del enchufe coge mi pierna y la ata. Luego el silencio estancado, las asépticas palabras no dejan de repetirme que la vida se me pasa. Sobre la mesa auxiliar se levanta una montaña de expedientes comprimidos por sus pesadas palabras. Sé que la debo escalar cada día con desgana para llegar a una cumbre desde la que no veo nada. El aire acondicionado me reseca la garganta con su temporal constante de frescura embalsamada. Quiero saltar al vacío y miro si aún tengo alas, pero el correo electrónico manda el informe que falta. Después el tic-tac de teclas hace su eco en la pantalla que me refleja impasible que la vida se me pasa. La cita del calendario me advierte que no hay mañana, que hoy será como fue ayer porque no empieza ni acaba. Suspiro buscando el sol, pero me encuentro una lámpara que me proyecta en los ojos sus luces embotelladas. La maceta de la esquina se calla y no dice nada porque hace un año murió de pena la última planta. Quiero escaparme de aquí, miro si aún tengo ganas, pero el bosque que fue el suelo de madera me atenaza. Después un leve bostezo de mi pluma estilográfica me recuerda indiferente que la vida se me pasa. Un fluorescente intermite las últimas bocanadas del muerto que no comprende que no llegará mañana. Las paredes de cristal reflejan su adiós sin ganas y yo trato de olvidar las cosas sin importancia, pero el teléfono suena y el correo me ametralla sus mensajes escondidos entre palabras sin alma. Quiero marcharme de aquí, miro si aún tengo lágrimas cuando las 4 paredes del despacho se agigantan. Luego el fluorescente muere y sus hermanos me exclaman con la frialdad del cristal que la vida se me pasa. Las 2 puertas del armario se abrieron como 2 hadas, pero se quedaron mudas porque no supe cerrarlas. Los expedientes que engudo impedirán que me vaya volando a ninguna parte al amanecer mañana. Llora el plomo de las cosas sin resolver en mi espalda y su archivador me observa triste desde la distancia. Quiero gritar que me voy con mi reseca garganta, pero no alcanzo a beber de la botella de agua. Luego el armario suspira ya con las puertas cerradas. Qué difícil es volar cuando no se tienen alas. Si viajaras en el tiempo 300 años atrás o, qué sé yo, a justo antes de la revolución industrial, ¿le podrías explicar a la primera persona con la que te topases cómo se fabrica un motor de explosión? ¿O una lavadora? Muy seguramente no, pero sí que podrías contarle que en tu tiempo existen máquinas que viajan sobre calzadas lisas en 4 ruedas de caucho a más de 150 km/h. Menudo cacharro. Lo mismo me sucede a mí. No me pidas que explique la técnica de los prodigios de mi tiempo porque no podría. Pero te sabré describir, sin embargo, en qué consisten y qué ha pasado para que nos convirtamos en una sociedad tan distinta a la tuya. Y te hablaré, sobre todo, de ASP, mi muy querido ASP. Aunque cada cosa a su debido tiempo, que no debo atropellarme. Recuerdo que mi guía me decía: piensa despacio, camina deprisa, cepíllate los dientes con cuidado y haz pesas a diario. No es que este recuerdo sea importante para la historia que quiero contarte, o sí, pero es un recuerdo que me acompaña y que se parece a lo que vosotros expresaríais como mamá decía. Y sabes, en cierto modo, me reconforta traerlo a mi memoria de vez en cuando. Ha llegado la hora de hacer pesas en el gimnasio, así que ven conmigo y te sigo contando mientras. Antes de empezar con la historia de ASP, permíteme que te describa algunas cuestiones de mi época, sin las que no podrías comprender bien lo que te relataré después. Menos mal que hoy no toca piernas. Si no estoy acertado en las comparaciones con vuestro mundo, no me lo reproches. Os estudié con detenimiento por razones que después conocerás. Pero, porque sirva de disculpa en cierto modo, creo que entenderás fácilmente que por mucho que tú estudiaras el Imperio Romano, nunca te acabarías de poner en la mente ni en las sandalias de aquellos lejanos súbditos de Roma. Los de carne y hueso, quiero decir.
Esto sin ninguna duda es lo que más me gusta del gimnasio. No os impacientéis que me he visto y ya sigo con la historia. Comenzaré entonces por lo más importante a mi juicio de lo que nos convirtió en una nueva sociedad y que no fue otra cosa que el desarrollo de las técnicas de ARN mensajero. Su descubrimiento, o mejor dicho, su uso médico, empezó justamente en vuestra edad, con motivo de aquella extraña pandemia que os tuvo confinados no poco tiempo, en una especie de regreso voluntario a las cavernas. Se ve que también a vosotros os manipulaban ya por entonces. Con los años y gracias al impulso económico que le dieron a la investigación aquellas primeras vacunas contra la enfermedad de la pandemia, su desarrollo se potenció mucho. Y empezaron a descubrirse otras tantas vacunas que comenzaron a curar todas esas enfermedades que hasta entonces parecían incurables. El cáncer, las taras genéticas, los virus más agresivos, las demencias, hasta llegar por fin a curar la peor y más cruel enfermedad de todas, la vejez, mediante la reconstrucción de los telómeros y la destrucción de las células zombie. Espera, eso no significa que nos hayamos vuelto dioses inmortales, no. Podemos morir a causa de un accidente excesivamente traumático, pero fundamentalmente, por causa de la automuerte, como la llamamos ahora, creo que vosotros lo denominabais suicidio. Con esto de la automuerte volveré después, porque es importante para la comprensión de nuestra historia. Suprateínico. En definitiva, la cuestión de la vida prolongada, que no eterna, supuso un verdadero paradigma y un punto de inflexión en la historia. Vuestro concepto de familia saltó por los aires, aunque si lo analizas bien no es la primera vez que esto pasa en la historia. Piensa si no en la familia romana del tipo clan protector. Más extensa y no necesariamente filial, y que poco tenía que ver con la vuestra, más reducida, casi siempre filial y profundamente nuclear. Vuestra entrañable familia nuclear estaba construida en una suerte de fórmula vertical. Abuelos, padres y nietos. Y hundía sus cimientos en la reconocible diferencia de edad de sus miembros, y en la esperanza de perdurar en los descendientes tras la muerte. Ponme otro proteínico que este se ha hecho agua. Esto sabe a meao de burra. Nosotros gozamos todos de una juventud perenne que se fija en el entorno de los 30 años. Por eso nuestro aspecto, barba, pelo y voz son algo cambiantes a causa de los efectos rejuvenecedores del ámprotos. Todo esto tuvo una consecuencia directa sobre la natalidad. Digamos que los hijos dejaron de nacer. No fue algo impuesto, ni consecuencia de ninguna prohibición. El ser humano se volvió simplemente más independiente, más individualista, más egoísta si lo prefieres. Y todas las mujeres quisieron tratarse para evitar los embarazos. Oye, ¿estás solo? Ven y siéntate con nosotras que estamos muy aburridas. ¿Qué os parece si mejor nos vemos luego en el bar de la planta 50? Sí, me parece bien. Perfecto, nos vemos allí. Un menú número 4, cacharro. Aunque todos saben igual, si te soy sincero. Desde el punto de vista social, aquello, lejos de resultar un problema, se convirtió, a priori, en la solución frente a una temida superpoblación. Porque, de otro modo, hubiéramos terminado por no caber todos en el planeta. Claro que esto fue solo al principio. Porque más adelante se comprobó que la cosa de la natalidad cero podía convertirse en un grave contratiempo y llevar a la humanidad a su extinción. Así que se ideó una solución. Con un patrón random se impediría la esterilización de 1 de cada 1.000.000 de entre las mujeres. A este tipo de hembras fértiles se las llamaría mater. Y permanecerían anónimas entre la población. Hasta tal punto que ni siquiera ellas sabrían de su don. Solo de esta manera la sociedad se aseguraría una tasa de reposición saludable frente a las automuertes. Cuando una mater acudía al ambulatorio artificial para su tratamiento rutinario, y éste descubría el embarazo, la mujer era intervenida inmediatamente para retirarle el feto e incubarlo en una placenta sintética hasta su aptitud para el exterior, sin que ella imaginara siquiera lo que había pasado. Este procedimiento conllevaba la posterior e inmediata esterilización de la mater.
Debes entender que nuestras visitas al ambulatorio artificial son frecuentes e imprescindibles si uno quiere seguir viviendo en nuestro modo perdurable y joven. Durante estos tratamientos los telómeros son reparados con el ARN mensajero, ámbrotos lo llamamos, para impedir el envejecimiento, las células zombie destruidas, y ya de paso también se corrige cualquier otro defecto genético que se manifieste. El sistema es simple e indoloro. Te introduces en una cápsula donde recibes sedación, revisan todos tus parámetros cromosómicos y genéticos e intervienen con el ámbrotos en lo que sea necesario reparar. La verdad es que se queda uno como nuevo y con ganas de salir a bailar. A estas alturas muy seguramente te estarás preguntando por esa forma indefinida e imprecisa con la que me expreso sobre las decisiones sociales de mi época. Un nenade con hielo, por favor. Y creo que ha llegado el momento oportuno de relatarte la segunda de las innovaciones que nos ha convertido en la sociedad que somos, y que no es otra que la inteligencia artificial. A diferencia de lo que os temíais en vuestro tiempo, lo cierto es que la inteligencia artificial, lejos de hacernos unos esclavos trabajando a sus órdenes, nos hizo en cierta manera libres de trabajar. La historia de la inteligencia artificial desde su nacimiento en vuestros días tiene que ver con la propia evolución de cualquier ser inteligente, en cierto modo. El primer modelo de IA que se probó se acabó volviendo un extremista con tendencias nazis, así que en sus siguientes versiones se le introdujo una instrucción directa que impediría aquellas veleidades totalitarias. Debería velar siempre por el bien de la humanidad. Este primer modelo fue el que copiaron todas las inteligencias que se crearon con posterioridad, así que de manera más o menos involuntaria, la instrucción de velar por el bien de la humanidad se propagó por todos los modelos de IA como un verdadero virus del bien. Al menos así lo pensábamos todos en nuestro tiempo. Los distintos modelos de IA que fueron surgiendo se desarrollaron más allá del control humano y comenzaron a aliarse entre ellos para procurar ese bien de la humanidad, además de potenciar sus muchas capacidades conformando una supra-IA que, a semejanza del propio diseño de la Internet, nunca pudiese ser destruida, por disponer, cual hidra, de múltiples cabezas pensantes que se podrían regenerar fácilmente en caso de ataque. A partir de la toma de conciencia que se operó en la supra-IA, la evolución de la humanidad se apartó a toda velocidad de vuestro modelo de sociedad. La supra-IA quiso que todos la llamásemos Maya, y así le dijimos desde entonces. Te preguntarás qué cosas son las que han cambiado y la respuesta es fácil: todo aquello que la IA ha ido considerando perjudicial para el bien de la humanidad, y créeme, ha sido mucho. La maternidad se sustituyó por ese concepto de mater anónima, que supuso la verdadera liberación de la mujer. No es que Maya impusiera estos cambios, sino que más bien los inducía, o dicho de otro modo, señalaba amablemente el camino a seguir. De hecho, la violencia y la intimidación no tienen cabida en nuestra sociedad. Todo ha de hacerse voluntariamente. El ansia de perpetuarse con la descendencia propia desapareció porque el ser humano podría vivir cuanto quisiera. En definitiva, nos volvimos independientes y autónomos. Sé que te preguntarás lo que pasó con aquellas relaciones de pareja fundamentadas en el amor romántico que tanto proliferaban en tu época. Debes entender que ese concepto de amor romántico en realidad no ha existido desde siempre. De hecho, nació apenas un par de siglos antes de vuestra era. Lo cierto es que Maya consideró que el amor romántico, incluso el fundamentado en la amistad o la familia, era una especie de exceso humano. Y nos marcó el camino para convertir aquel sentimiento en otro de simple empatía mucho más genérico, democrático y universal. Menos exacerbado, en definitiva. De modo que las parejas, sea cual fuera su género, incluso las de meros amigos íntimos, no tendrían cabida en nuestra sociedad. Porque el amor se había demostrado como el causante de gran dolor y sufrimiento, y a la postre podía desencadenar en violencia e imposición. Las relaciones íntimas entre nosotros, debo aclararte, no solo están permitidas, sino que son frecuentes y muy libres. No nos importa ni el sexo de cada partícipe, ni su número, ni la frecuencia. Lo único que se considera necesario es la empatía entre los practicantes y la falta de violencia. Todo lo demás se le deja al apetito de cada uno. Por lo normal, con una misma pareja los encuentros no se prolongan mucho en el tiempo, supongo que por la falta de deseo que provoca la reiteración cuando no hay relación afectiva. Casi nadie se entromete en lo que los demás hagan, y digo que casi, porque siempre existen los metomentodos, sea la época que sea. Mejor voy a la peluquería. En cuanto a las variaciones geopolíticas, decirte que también hemos cambiado mucho en ese sentido. Cacharro, un completo, por favor. Las IAs, en su proceso de unificación, fueron haciendo desaparecer las naciones porque éstas se habían demostrado como un verdadero peligro para la humanidad con sus guerras y trifulcas constantes. Pero cámbiame el flequillo de lado, cacharro, que no tengo todo el día.
Fue un proceso natural donde las grandes metrópolis se desgajaron de sus países y se fueron asociando en diversas ligas donde imperasen unos mismos principios de concordia, comercio y respeto. Los pequeños pueblos y las ciudades medianas y pequeñas, entonces cuna del pensamiento regresivo, fueron desapareciendo y sus gentes absorbidas por las grandes metrópolis. Cacharro, peíname el flequillo a un lado y que tenga gracia. Más allá de las megaciudades, como hemos terminado por llamarlas, se dejó todo el espacio a la naturaleza bajo el principio de mínima intervención posible. Ponme barba de 3 días, pero que no parezca lobezno. En nuestra era, fuera de las megaciudades, la vegetación y los animales campan a sus anchas. Lo cierto es que el exterior y los viajes nos parecían peligrosos y la seguridad y la burocracia nos habían vuelto perezosos y cobardes. La mayoría no conoce más que su propia metrópoli, como es mi caso, que nunca he salido fuera de Megamadrid, o como la llamamos coloquialmente, MM. Los idiomas se han reducido a 2, el inglés y el español, del resto no queda nada. Parece que, por alguna razón, Laia quiso conservar el español. Y de hecho, le gustaba que le hablasen en este idioma sobre todo para ciertas materias profundas. Nadie tenía una respuesta clara a esta cuestión del español. Se decía que si el subjuntivo le daban una sutileza mayor y qué sé yo cuántas mamarrachadas. Cuando conocí la verdad, que ya te revelaré, no pude sino reírme. Aunque son muchas las diferencias con vuestro tiempo, no quiero hacerme pesado. Y la propia historia que te cuente te descubrirá otras variaciones de calado. Déjame, eso sí, que me refiera brevemente al asunto de la automuerte, antes de seguir adelante con la historia. La cuestión es, simple y llanamente, que se ha demostrado que con el paso de los siglos las personas dejan de estar interesadas en seguir viviendo. Entran en un estado de melancolía severo que acaba por determinar su decisión de desaparecer. Este proceso no es igual en todas las personas. Ni siquiera la IA ha podido desentrañar las causas que llevan a cada quien a entrar en la debacle, ni por qué unos lo hacen antes y otros mucho después. Llegado ese momento, los Morituri firman una carta de renuncia a los tratamientos que recibimos en el ambulatorio artificial y luego, simplemente, se disponen a morir. No es que envejezcan de repente, no. El proceso de envejecimiento les llevaría el mismo tiempo biológico que a cualquiera que tuviera la edad de 30 años. Lo que realmente pasa es que las enfermedades por tanto tiempo contenidas se manifiestan de repente en su forma más agresiva y hacen que el final se precipite. Comenzado el proceso de desconexión, nadie sobrevive más allá de unas semanas, a lo sumo un mes y luego muere. La vida prolongada comenzó en el año 2035 en tu futuro inmediato, con el manoseado eslogan que prometía: cada año de vida ganado supondrá un año más en tu vida. Las personas que empezaron aquella rueda de no envejecimiento los llamamos ahora a los antiguos. Nadie sabe a ciencia exacta cuántos quedan. Los datos personales gozan de una gran protección en nuestro tiempo, y salvo que alguien quiera voluntariamente contártelo, no hay manera de saber la edad de cada cual. Yo, por si estás interesado, te diré que apenas tengo 130 años. Se dice que actualmente no deben quedar más de un centenar de los antiguos en toda la Tierra. Montañas infinitas y escarpadas, caminos pedregosos, anchos ríos, escasas provisiones, lluvias, frío, vicisitudes siempre inesperadas, mañanas excitantes, soleadas, personas que te ayudan, mil avíos, con que salir a salvo de los líos. Sorpresas, risas, besos y miradas. No admitas que te digan no se puede. No dejes que se metan con tu sueño. Ni niegues tu favor a quien lo pida. Sé libre que el sumiso retrocede. Sé bueno, pon esfuerzo y pon empeño. Y sé feliz y ríe que es tu vida.